Bueno, pues voy a grabar este vídeo porque varios de vosotros me habéis dicho que habéis tenido alguna dificultad al poneros a estudiar el examen y que si podía hacer un vídeo resumen del tema. Lo hago desde el teléfono porque tengo la webcam estropeada. Es un tema, como habéis podido comprobar, bastante largo. Normalmente se trata del tema que más complicado de la asignatura de historia en cuarto de la ESO. Yo os estuve diciendo que estuvierais especialmente atentos en este tema, que estuvierais haciendo las actividades, digamos, con cierto esmero, por la naturaleza que tiene el tema, pero bueno, ya lo hecho está. Entonces, nada, voy a intentar grabar este. Tengo algunos que hice en el pasado, pero son como de diferentes apartados del tema. Así que quizás es más sencillo hacer un resumen. Como es un tema amplio, posiblemente no haga un único vídeo, sino que haga dos. Intentaré que de unos 20-25 minutos cada uno de los vídeos, ¿vale? En este primero me voy a centrar básicamente en todo lo que tiene que ver con la Revolución Francesa y su desarrollo posterior en el periodo napoleónico, y también haré una introducción general del tema. En el siguiente vídeo hablaré por contra de la Revolución estadounidense y también del apartado último, que es el apartado relativo a las naciones y a los nacionalismos, el apartado relativo a los nacionalismos. Bueno, primera cuestión que tenéis que tener claro para comprender todo el tema, porque todo el tema en el fondo va de lo mismo, aunque ese mismo se vaya desplegando en diferentes procesos históricos. Todo el tema va de la crisis de un determinado sistema económico, social, político, que se desarrolla en Europa más o menos a partir del siglo XVI y hasta el siglo XVIII-XIX, que es el sistema de antiguo régimen. Todo el tema nos habla de cómo ese modelo, dominado por la nobleza, basado en la idea de privilegios ante la ley, basado en un tipo concreto de relaciones de producción como son los derechos señoriales y en los lazos de dependencia entre los campesinos y los señores, ya sea la nobleza o la iglesia, con un tipo de Estado, al menos predominante en una parte importante de Europa, que será la monarquía absoluta. Todo ese modelo de antiguo régimen que ya conocéis porque lo habéis estudiado y a tenor de los resultados de los exámenes habéis comprendido, ¿no?, que es el modelo del antiguo régimen, se viene abajo. Desaparece, es derribado, es destruido, ¿no? Es destruido a través tanto de una serie de procesos revolucionarios, de los cuales el más importante va a ser el francés, como también de unos procesos más lentos, más graduales de reforma que se van a dar en otros países, por ejemplo en el caso de Prusia o de Alemania, pero con un resultado en última instancia bastante similar, bastante parecido, ¿no?, con matices. El resultado es el fin del antiguo régimen y el surgimiento, en sustitución de ese modelo antiguo régimen, de una sociedad que le podemos poner el adjetivo de burguesa. Punto número uno. Burguesa, ¿por qué? Porque la burguesía va a ser la clase dominante, va a ser la clase triunfante de digamos, de esta desaparición del antiguo régimen y de esta implantación de un nuevo modelo. Le podemos poner el adjetivo de capitalista por el sistema económico que se va a implantar, o que ya estaba de alguna manera en germen, pero que se va a desplegar de una forma plena una vez las estructuras del antiguo régimen son derribadas. Y también le podemos poner adjetivo, por ejemplo, de liberal parlamentario, por el tipo de Estado, por el modelo de Estado que va a surgir después de la destrucción de las monarquías absolutas, ¿no? Una serie de estados normalmente monárquicos, con alguna excepción, es decir, normalmente va a haber un rey, pero ya no van a ser unos reyes absolutos, sino que nos vamos a encontrar ante unas monarquías constitucionales en las que el papel y el poder del rey está limitado, donde va a existir un parlamento elegido mediante sufragio, pero no un sufragio democrático, sino un sufragio censitario, donde se van a reconocer a los ciudadanos una serie de derechos que son universales y no ya de privilegios, que eran, digamos, licencias particulares que se concedían a algunos grupos como a la nobleza. El derecho, por contra, es algo que es, al menos sobre el papel, es algo a lo que accede todos los ciudadanos: derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de movimiento, derecho al secreto en la correspondencia y derecho a la propiedad privada, muy importante
teniendo en cuenta que la burguesía es quien lleva la batuta en este proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero de todo, tenéis que tener en mente que ese sistema de antiguo régimen se viene abajo, ¿de acuerdo? Entonces, en el siglo XIX ya no va a haber nobleza, al menos no va a haber nobleza tal y como la estudiamos en el tema anterior, es decir, una clase dotada de una serie de privilegios ante la ley, que mantiene y que detenta ciertas funciones políticas de una forma privativa, o sea, que tiene tribunales señoriales y tal. Ese tipo de nobleza ya no va a existir. No van a existir derechos señoriales, no van a existir privilegios, no van a existir monarquías absolutas, va a haber monarquías, pero monarquías con un poder limitado por la ley, por la Constitución. Ese sistema de antiguo régimen se viene abajo. ¿Y quiénes, digamos, son los que ganan con esa destrucción del antiguo régimen? Pues fundamentalmente los burgueses, una clase social de personas ricas, de personas enriquecidas, pero no en virtud de poseer extensos feudos o de detentar unos privilegios devenidos de su apellido, de su linaje familiar, sino fundamentalmente por su rol de hombres de negocios. Si estamos diciendo que la burguesía es la clase que triunfa con este cambio de modelo, con este cambio de sistema, tenemos que entender también que el mundo que se va a construir a partir del siglo XIX en Europa es un mundo al servicio de los negocios, de que la burguesía pueda seguir acumulando capital, pueda seguir obteniendo beneficios. Por mucho que de forma colateral otras capas de la sociedad también se beneficien de ciertos cambios, ¿no? que ha impulsado esa burguesía, ¿verdad? Para, digamos, para acabar con las trabas que le limitaban, que le impedían continuar expandiendo sus negocios. Pero en última instancia que gana la burguesía. Ahora bien, segunda idea importante. Aunque es la burguesía la clase que logrará dirigir en última instancia la destrucción del antiguo régimen, en esas revoluciones, como en la francesa, también van a participar otros grupos sociales. También van a participar campesinos, también van a participar trabajadores, también van a participar en París, van a tener una importancia fundamental los sans-culottes, y esos grupos, mucho más pobres, mucho más humildes, grupos de no propietarios, o gente que como mucho tenía una pequeña propiedad, también van a luchar por sus intereses. También van a luchar por una revolución alternativa, que se rozará con la punta de los dedos, aunque no termine de triunfar. O aunque triunfe solo de una manera efímera, temporal. Esa participación de los campesinos, de los pobres y de los humildes en la lucha contra el antiguo régimen es especialmente clara en el periodo jacobino de la Revolución Francesa y posiblemente también en algunas experiencias de la Revolución de 1848. En esos dos momentos parece que se acaricia otro tipo de sociedad distinta a la sociedad burguesa que finalmente emergerá de la crisis del antiguo régimen, otro tipo de sociedad distinta a la sociedad burguesa, que yo le pongo también el adjetivo de democrática, sentido que es un proyecto que busca que todos participemos en política en pie de igualdad, seamos ricos, pobres, altos, bajos, gordos, amarillos, de cualquier raza, condición social, etcétera. Ese es el proyecto de la democracia, ¿no? El gobierno de todos para todos, el gobierno del pueblo para el pueblo, el gobierno ejercido por el pueblo como gente autoorganizada. Es un proyecto democrático y es un proyecto igualitario. Igualitario no solo porque eliminen los privilegios ante la ley, esos privilegios desaparecerán, sino igualitario sobre todo porque planteará una redistribución de la riqueza más justa. O a lo mejor lo de justa es un calificativo muy subjetivo, una redistribución de la riqueza más equitativa. Sobre todo se está planteando en esos proyectos como el jacobino, o en esos proyectos de la Revolución de 1848, el sueño, el ideal de un mundo de pequeños propietarios, donde todo el mundo tenga lo suficiente como para ser libre e independiente. Aquella frase de Rousseau de que nadie sea tan rico como para poder comprar la voluntad del otro, ni nadie tan pobre como para tener que verse obligado a venderla. Ese tipo de proyecto revolucionario, democrático, popular, igualitario, no triunfa. En última instancia, el que va a triunfar es el burgués. Pero no por ello podemos dejar de estudiarlo. No por ello no tenemos que tenerlo presente, no lo tenemos que tener en cuenta, porque al menos en mi opinión, yo sé que no es una opinión a lo mejor que esté de acuerdo todos los historiadores con ella, pero al menos en mi opinión ese proyecto democrático que está ya en el siglo XVIII se va a dar la mano con el proyecto socialista y del movimiento obrero que tanta importancia va a tener
a partir de la segunda mitad del siglo XIX y durante el siglo XX. Vamos con Francia. Francia, bueno, un país importante desde todos los puntos de vista que lo queramos ver, desde el punto de vista demográfico. No sé, ahora mismo no se me acuerdo la cifra exacta, 30 millones de habitantes seguro. Punto de vista económico, segunda potencia económica europea después de Inglaterra. Desde el punto de vista, no sé, militar, político, Francia, un país de peso en Europa, ¿no? Y un país que está preñado de revolución. Y está preñado de revolución por distintos motivos, ¿no? De acuerdo a lo que han estudiado numerosos historiadores, como Soubul, como Labrousse, como Lefebvre. Primer motivo, en Francia durante todo el siglo XVIII la burguesía, especialmente una burguesía comercial y manufacturera, se va a ver fortalecida, va a adquirir un peso económico cada vez mayor y en la medida en que esa burguesía se siente fuerte, pues en un momento dado se plantea derrotar a la nobleza, derrotar al antiguo régimen, quitarse de en medio todas esas trabas horrorosas que le estaban dificultando que sus negocios continuaran expandiéndose y hacer un mundo a su imagen y semejanza. Además, la nobleza, en cambio, ¿cómo aparece ante ojos de la sociedad? Pues como una clase cada vez más parasitaria, cada vez más inútil, cada vez más vaga. Entonces es normal que la burguesía en ese contexto diga, hostias, pues perdón por la expresión, vamos a quitarnos de en medio a esta gente y vamos a ponernos nosotros, ¿no? Segundo motivo, parece ser que los años inmediatamente anteriores a la revolución son años de malas cosechas. Son años también de crisis financieras, de bancarrotas financieras, de un Estado francés que gastaba, digamos, mucho más de lo que ingresaba y tiene que acabar en situaciones de bancarrota. Un escenario, por tanto, de crisis económica, o sea, de un siglo de desarrollo económico, pero con una etapa final de crisis que van a pagarla, como suele suceder, como está sucediendo ahora, de hecho, en 2022, las clases más humildes, las clases más populares, ¿no? Entonces, si por un lado tenemos una burguesía que aspira a tomar el poder, por otro tenemos un pueblo que está harto de la pobreza, de la miseria, que también está dispuesto a rebelarse, ¿vale? Por último, bueno, parece ser que el rey Luis XVI, su mujer María Antonieta, la corte francesa en general, pues será cada vez objeto de mayores críticas por parte, digamos, de la sociedad, del pueblo. Fueron unos monarcas, fue un monarca, Luis XVI, que si bien en un principio se abrió ciertas medidas de reforma, luego se la cepilló haciendo actos como la destitución de Necker, ¿no? Uno de los políticos, digamos, con ideas más avanzadas, se lo quita de en medio, ¿no? Entonces se está mostrando cada vez más como un reaccionario, como un absolutista empedernido, y bueno, en fin, eso le hace ser objeto de las iras, ¿no? Del pueblo. Por último, Francia, ya lo habéis visto en el anterior tema, es un foco importante de la Ilustración, de Francia Montesquieu, de Francia Voltaire, de Francia Rousseau. En Francia es donde se elaborará la enciclopedia. En Francia es donde las ideas ilustradas van a tener un carácter más abiertamente político, más dirigido a realizar una crítica de la sociedad actual, no del reino de los cielos o de cuestiones más metafísicas, ¿vale? Sino que van a hacer una crítica de cómo está funcionando el mundo el mundo en su realidad más inmediata. Y esas ideas ilustradas van a calar, no te digo que sean algo mayoritario, pero van a calar en determinadas círculos de opinión pública, como son los salones, como son las gacetas literarias, como son las tertulias de debate, ¿no? Y de alguna manera esa ilustración está dándole ya a la revolución el qué, un programa político para poder transformar Francia y quizás también para poder transformar el mundo. Entonces repasamos causas de la revolución, una burguesía fuerte, un campesinado en la miseria, un rey impopular, Luis XVI, y una ilustración que le está dando ya al movimiento revolucionario un horizonte de transformación y de cambio. Ahí tenemos un cuadro de por qué en Francia, año 1789, está llena la revolución. La revolución triunfa, voy deprisa. ¿Por qué triunfa? Sabéis que se convocan unos estados generales, que eran una especie de parlamento por parte del rey Luis XVI, pero eran unos parlamentos, digamos, un parlamento amañado, para que fueran los privilegiados, la nobleza y el clero, quienes llevaran la batuta, la voz cantante en esos estados generales y que de esa manera no pudiera salir ninguna medida, digamos, realmente transformadora de esos estados generales. Sin embargo, a Luis XVI le sale la cosa rana, le sale la cosa mal. ¿Por qué? Porque los diputados del tercer estado, que eran aquellos que representaban a las clases no privilegiadas
que eran fundamentalmente burgueses, pero que en teoría representaban a todas las clases no privilegiadas, se rebelan y se encierran. ¿Dónde? En la sala del juego a la pelota. Y a partir de ahí, el pueblo francés sale en defensa de esos diputados del tercer estado, que han dicho que el poder político pasa a sus manos y que van a dedicar toda su labor a darle una constitución a Francia, poniendo así fin a la monarquía absoluta. El pueblo apoya a esos diputados. El pueblo sale a la calle en París. El pueblo asalta la prisión de la Bastilla, 14 de julio de 1789, y en el campo se va extendiendo lo que se conocerá como Gran Terror. Toda una oleada de asaltos de fincas, de quemas de castillos, de revuelta campesina típica, como había habido decenas, pero quizás con más virulencia, con mucha más fuerza, con mucha más intensidad. Resultado de todo ello, 1789, el antiguo régimen ha caído en Francia, la revolución ha triunfado. Pero esta revolución va a atravesar por distintas etapas, y esto es otro apartado fundamental del tema. Durante los primeros años de la revolución, de 1789 a 1792, todavía el alcance de las transformaciones, de los cambios que están sucediendo en Francia, son relativamente moderados. Entonces, quedaos con estas tres palabras, para caracterizar la primera etapa de la Revolución Francesa, 1789-1792. Una revolución burguesa, una revolución, una etapa monárquica, en el sentido de que el rey Luis XVI va a seguir en su trono, y una etapa moderada entre comillas, quiero decir, no dejamos de estar ante una revolución, pero comparado con lo que va a venir después, pues está en la fase más moderada. Vale, cosas importantes que ocurren entre 1789 y 1792. Cito tres, y que son las fundamentales. Una, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, texto del que debíais haber hecho un comentario. En esa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿qué es lo que se está diciendo? Que todos nacemos iguales y que por lo tanto no existen los privilegios y que toda persona, por el mero hecho de serlo, tiene que tener reconocidos unos derechos. Ahora bien, si nosotros buceamos un poco en esa declaración, nos daremos cuenta de que tiene un marcado sesgo burgués, pero ya eso lo dejamos para más adelante. Segunda medida, la abolición de los derechos feudales. ¿Qué significa eso? Que todos los derechos señoriales a los que estaban sujetos los campesinos desaparecen. Esas entregas de cosecha, esas entregas de ganado, esas entregas de trabajo desaparecen por ley. Y los campesinos dejan de estar atados de esa manera a los nobles. Tercera medida importante, se aprueba una constitución, la Constitución de 1791. En ella vemos reflejadas ideas que venían ya de los ilustrados, como la idea de la división de poderes. Se plantea de que el Parlamento va a tener el poder legislativo, que la justicia va a estar en manos de los jueces y el poder ejecutivo va a quedar en manos del rey. Pero la Constitución de 1791, y esto es importante, es una constitución no democrática. ¿Por qué no es democrática? Porque el tipo de sufragio que nos encontramos va a ser censitario. Es decir, solo van a poder los ricos. ¿Qué se está protegiendo ahí? Se está protegiendo los intereses de la burguesía. Fase 2. 1792 a 1793. Es una frase que tiene una importancia relativa. Tiene importancia, ¿por qué? Porque va a ser el momento en el que se proclame la República. Es decir, se destituye al rey primero, Luis XVI, y luego se le corte la cabeza. ¿Fruto de qué? De la acción popular, del levantamiento popular, de la lucha de los sans-culottes parisinos contra un rey que no había sido leal a la revolución, sino que la había intentado traicionar, intentando fugarse, de Francia, ¿no? Pero bueno, esta fase, más allá de que se proclama la República y de que se ejecuta el rey, tampoco supone un cambio de cariz, porque el partido político que va a estar dirigiendo esa segunda fase van a ser los girondinos, un partido todavía burgués. Tercera fase, 1793 a 1794, es la más interesante, la más radical. La fase en la que el poder es asumido por el partido de los jacobinos, liderados por Robespierre. ¿Y qué representa esta fase? La pérdida de control de la revolución por parte de la burguesía. Esta fase representa un momento en el que campesinos y sans-culottes van a tener más influencia que los burgueses y van a lograr que se vaya imponiendo en Francia toda una agenda de transformaciones radicales, de transformaciones muy profundas, que van en un sentido, que van en un horizonte democrático, a mi juicio, mucho más avanzado
que los meros intereses de los burgueses. Estamos hablando de que se hace otra constitución, la de 1793, ahora con sufragio universal, o sea, democrática. Estamos hablando de que se pone un precio máximo al pan. Estamos hablando de que se reconocen los repartos de tierras que habían hecho los campesinos por su cuenta y por lo tanto un cuestionamiento generalizado de la propiedad privada. Estamos hablando también de una parte mucho más fea, la parte del terror, que consistirá en la aplicación de la pena de muerte contra aquellos considerados como contrarrevolucionarios, algo que ¿cómo se explica? Se explica porque Francia estaba sosteniendo en aquel momento una guerra brutal contra Austria, contra Prusia, contra Inglaterra, contra España. Aún así, Francia, la Francia revolucionaria, vencerá. ¿Vencerá por qué? Porque va a tener un ejército del pueblo, porque va a tener un pueblo dispuesto a luchar por su gobierno. Y aún así, todo esto es mucho más complicado y hay una parte del pueblo que no va a apoyar la revolución y ahí está el levantamiento de la Vendeme y todo lo que queramos, pero en lo fundamental es esto. Vale, ¿cómo acaba al final el cuento? Hacen un golpe de estado contra los jacobinos, matan a Robespierre y la burguesía recupera el control. Está en la fase del directorio. Entonces resumimos, Revolución Francesa, sí, en su conjunto es un momento en el que el antiguo régimen es eliminado en Francia, pero se divide en varias etapas. Etapa 1, 1789-1792, la etapa burguesa, la etapa de la destrucción de los pilares del antiguo régimen, la etapa de la Constitución del 91, de los derechos del hombre. Etapa 2, 1792-1793, la etapa en la que se proclama la República, pero el país iba bajo dominio burgués. Etapa 3, la etapa jacobina, que es la etapa de las transformaciones radicales, la etapa en la que incluso se intentó hacer aquello de acabar con el cristianismo y sustituirlo por el culto de la razón, ¿no? La etapa en la que incluso había algunos, como los herretistas o como los rabiosos, como Jake Rose, que hablaban de acabar de una vez por todas con todo activo de propiedad privada, sí. La etapa de la radicalización del proceso revolucionario y de la democracia, pero también del terror, porque los fenómenos en historia muchas veces son contradictorios y tienen su cara y tienen su cruz. 3 etapas que hay que saberse, joder. Luego, ¿qué pasa? Después de esas etapas, ¿qué pasa? Porque Francia sigue inmersa en un clima de agitación revolucionaria permanente. Francia sigue inserta en un clima de agitación revolucionaria permanente a derecha, a izquierda. Siguen también con intentonas contrarrevolucionarias que quieren, digamos, volver al pasado y al final va a ser un hombre, Napoleón Bonaparte, quien en 1799 dio un golpe sobre la mesa. Y entramos en la etapa napoleónica, que yo os la he descrito con 3 rasgos fundamentalmente. Rasgo 1, un gobierno autoritario. Napoleón no es un demócrata, no es un tipo que crea ni en la democracia ni en los procesos electorales, es un tipo que, por el contrario, va a concentrar una gran autoridad personal en sus manos, como lo que llamaríamos hoy un dictador, ¿no? E incluso en 1804 se va a autoproclamar emperador en una ceremonia llena de boato, ¿no? Recordando a los antiguos césares romanos. Es un tipo que concentra una gran autoridad en sus manos, pero esto tiene su explicación. Se quiere poner fin a la agitación permanente, ¿no? A las convulsiones continuas en las que ya Francia llevaba inmersa 10 años. Entonces, autoridad personal. Segundo, es un tipo que no reniega de la revolución, pero sí le imprime un carácter más moderado. Más moderado todavía, incluso más conservador. Llega a un acuerdo con la Iglesia. La Iglesia había sido uno de los blancos de ataques de la Revolución Francesa, lógicamente. Pues bueno, Napoleón se reconcilia con la Iglesia. Busca que los nobles que se habían marchado de Francia vuelvan. Y sin embargo, no lo podemos considerar a alguien que reniegue de toda la obra revolucionaria, porque ahí está el Código Civil Napoleónico, donde principios como los de igualdad ante la ley o principios como los de no dependencia personal entre unos hombres y otros aparecen. Entonces Napoleón no es un tipo que reniegue de la revolución, muy por el contrario, la va a expandir más allá de sus fronteras, porque ese ejército magnífico que había generado la Revolución Francesa, ahora con Napoleón se va a convertir en un instrumento para la expansión territorial de Francia. Y Francia conquistará buena parte de Alemania, y Francia conquistará Italia, y Francia conquistará también España. Francia conquistará tantos territorios que en un momento dado ese imperio comienza a ser insostenible. Y en España, por ejemplo, lo hemos estudiado, Napoleón se encontrará con una resistencia muy firme, la llamada Guerra de la Independencia. Una resistencia que empleará métodos novedosos como la guerra de guerrillas, una resistencia en la que intervendrá también Inglaterra con las tropas de Wellington, una resistencia que curiosamente
no se hace bajo la bandera de la tradición, o no solo, sino que cuenta con un componente que a la vez que está peleando por la independencia de España, está peleando también por una España nueva, por una España en la que se supere ese modelo atrasado, conservador, ya completamente arcaico que huele a naftalina del antiguo régimen y que desea darle una constitución a España como va a ser la constitución de 1812, ¿verdad? Muy avanzada para la época, inspirada en buena medida en la Constitución de 1791, con una carta de derechos importantes, ¿no? Que recoge el principio de división de poderes, que recoge incluso un sufragio de tipo universal, aunque indirecto, una resistencia a la española, digo, en la guerra de la independencia que a la vez que pelea contra la Francia de Napoleón, pelea por una España nueva. Pero Napoleón es derrotado, ¿no? Primero en 1814, luego en 1815, definitivamente en la batalla de Waterloo, y se llega a una situación de cierta restauración parcial del antiguo régimen, porque Napoleón debilita el antiguo régimen, obviamente, con sus tropas militares. Pero al ser derrotado Napoleón, de alguna manera las familias reales se ven crecidas, ¿no? Los príncipes, los nobles, y convocan un congreso en Viena donde se deciden varias cosas. La primera, devolver a su trono a las antiguas dinastías, incluyendo Francia. En Francia, Luis XVIII, sucesor de los Borbones, será vuelto al trono, ¿no? Se decide, digamos, que los intereses de la nobleza fueran protegidos, y se decide también llegar a un equilibrio entre potencias que impidiera que ninguna destacara mucho sobre los demás, como había ocurrido con Francia durante la época de Napoleón. De alguna manera, el antiguo régimen toma aire, se ha recuperado un poquito, ¿no? Pero las causas que llevaban a su desaparición, las causas que empujaban a la revolución, continúan en pie y tendrán ocasión de manifestarse en dos procesos revolucionarios que recorrerán toda Europa, que empiezan también en Francia, o al menos que incluyen a Francia. Los procesos de revoluciones de 1830 y de 1848. Esas revoluciones son ya la destrucción definitiva del sistema de antiguo régimen. Tienen diferencias entre sí, las del 30 fueron más moderadas, las del 48 tuvieron un componente republicano, democrático, radical, mucho más intenso. Bueno, pero el resultado al final es el mismo, el del principio del vídeo, el de la triunfo de una sociedad burguesa. Bueno, 27 minutos, espero que este vídeo haya quedado claro.